Parábola de la lámpara. Entonces Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbra. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Amén. ¿Cuántos de ustedes habían leído este versículo? No, yo no. Ok, bueno, esa era la tarea de hace 8 días, entonces veo que no están haciendo la tarea. Pero bueno, vamos a explicar muy bien este versículo y esta parábola de la lámpara. Con las manos abiertas, Señor, nos presentamos hoy ante ti para que abras nuestro conocimiento, nos des sabiduría, nos des de tu alimento espiritual, para cada vez sigamos tu camino, podamos ser luz para otros y podamos recibirte con un corazón dispuesto y alegre, amoroso y bondadoso. Amén. Amén. La pregunta que nos hace Jesús es: ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego pondría debajo de una canasta y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Entonces aquí básicamente nos está diciendo algo muy importante, y es que una lámpara tiene un propósito, ¿cierto? Ajá. ¿Y cuál es el propósito de la lámpara? Dar luz. Iluminar. Puede ser uno. ¿Qué otro se les ocurre? Una lámpara nos puede dar seguridad, Nos muestra un lugar. nos puede dar calor. Entonces es importante que entendamos que la lámpara tiene un propósito, y ese propósito pues puede ser diferentes cosas. Para ponernos en contexto, lo que ven, la imagen que ven a la izquierda es más o menos las lámparas que existían en la época de Jesús. Era un elemento donde se introducía aceite, tenía una mecha y simplemente la prendían para, pues digamos que duraban prendidas todas las noches las lámparas. La segunda imagen que ven se llama un almud. Un almud. Sí. ¿Por qué? Porque en el pasaje dice debajo de una canasta, pero, en otra versión dice debajo de un cajón y otra dice debajo de un almud. Y el almud es este elemento. Básicamente era un elemento de medida de granos que era muy utilizado en las casas y tenía diferentes propósitos. Las familias más pobres, no de las de pobreza extrema, sino digamos, los labriegos, las que más abundaban, utilizaban este elemento para no poner la lámpara en el piso, sino lo volteaban, ponían la lámpara en la parte superior. ¿Para qué? Porque si se eleva, entre más elevada, da más luz una lámpara, ¿cierto? Entonces esa era la razón que utilizaban, si no tenían como candelarios, que se utilizaban también en esa época. Y la tercera imagen, que de pronto no se ve bien, es más o menos cómo sería una casa de la época. Esta específicamente no es de la región, pero tiene más o menos los materiales con los que se construían las casas en la época de Jesús, que como habíamos visto en alguna otra oportunidad, que son las paredes de barro seco o adobe. El piso es de tierra. Lo que hacían era que la gente se acostaba y ponían una esterilla de lado a lado de la casa, donde el papá iba a un lado, la mamá iba en el otro costado y todos los hijos iban en el centro. Eso era básicamente lo que pasaba en una casa en la época de Jesús. Ahora bien, ¿por qué es la importancia de la luz o de la lámpara?
Y lo primero que vamos a ver es que lámpara, en la traducción en español pues se utiliza lámpara, pero en el lenguaje original griego es la palabra lugnos. Y lugnos puede significar lámpara portátil u otro iluminador, antorcha, lámpara, lumbrera o luz. Y esta última la resalto porque es importante que entendamos que aunque hay la mayoría de versiones tratan de lámpara, en esta parábola hay, digamos en la Reina Valera, habla no de lámpara sino de luz. Y ya vamos a ver por qué es importante tener en cuenta ese significado. En la Biblia podemos encontrar el término lámpara, luz y vida, y les dan un sinónimo, o sea, que se ven similares. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué vida? Y pasaba, en la época de Jesús, las personas se dormían con la lámpara encendida. Con la lámpara encendida. ¿Y por qué hacían eso? Porque para los viajeros que le cogía la noche, pudieran ver que había un lugar habitado, o sea, que había un lugar con vida, ¿cierto? Y pudieran pedir posada, pudieran pedir ayuda o lo que fuera necesario en ese momento. Entonces, por eso la lámpara, la luz y la vida son sinónimos. Investigando algunas como notas o algo, datos curiosos, me encontré que en una noche despejada, el ojo humano tiene la posibilidad de ver en una noche despejada, en una noche oscura, donde no haya iluminación, digamos, así como en las ciudades, sino como en un sitio bien, no sé, en el bosque, de llano. Exacto, puede ver puede ver la luz de una vela desde 16 kilómetros hasta 48 kilómetros. Upa. Entonces es una distancia bastante larga y eso era lo que también les daba un propósito a esos viajeros que le cogía la noche. Cuando veían una luz encendida en el paisaje o en los alrededores de su entorno, sabían que hacia allá tenían que dirigirse. Entonces, si ya entendemos un poco el contexto, vamos a poder entender mejor la parábola o lo que nos quiso decir Jesús con esa historia. Ahora vamos a Mateo 5, 14, 15. Básicamente, esta habla lo mismo, pero le agrega una cosa importantísima. Y es que dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Entonces, si vemos, hay similitud, pero nos dice un texto clave para poder entender la parábola, y es: ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, los cristianos. Este es el único versículo que tú vas a encontrar en la Biblia donde diga que los cristianos son la luz del mundo. Y es raro porque normalmente era un nombre que Jesús utilizaba para él mismo, para referirse a él mismo. Entonces, La luz, la vida. nosotros seremos la luz del mundo, sería la primera pregunta que habría que hacernos. Entonces traigo estos 3 textos en donde nos va empezando a dar una respuesta, y es: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. En Juan 9, 4, 5 dice: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y en la tercera dice: la palabra le dio la vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Y como habíamos hablado anteriormente, la palabra es Jesús. Entonces aquí vemos en estos 3 textos, y hay muchos más en la Biblia, donde se repite que Jesús es la luz del mundo. Entonces presentamos una ambigüedad, ¿no? Porque por un lado nos dice en Mateo: nosotros somos la luz del mundo, y en muchos textos de la Biblia nos dice Jesús es la luz del mundo. Entonces tenemos que entrar a entender que esa palabra que nos dice Mateo, donde nosotros somos la luz, esa palabra en griego es la palabra phos, y puede significar brillar, fuego, luz o resplandor. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos somos el brillo
o somos el resplandor del mundo. Eso podría ser más acorde a lo que de pronto quería decir el autor y no la traducción que encontramos en el texto de la Biblia, ¿cierto? Pero para brillar y resplandecer, ¿qué necesitamos? Necesitamos una luz. Quiero que vean muy bien estas imágenes. Ellos y nosotros tenemos algo en común. ¿Ustedes saben qué es lo que ellos y nosotros tenemos en común? No. Somos seres humanos. Bueno, aparte que somos seres humanos. Lo primero era la cantante, Sí. pero no sé. Cuando ustedes ven esa imagen, dicen, uy, qué lámpara. No, bueno, es un decir, es un dicho popular. En el argot de... Sí, que dicen, uy, como que lámpara. Ellos y nosotros somos lámparas. Bueno, ellos bajo otro concepto, pero todos nosotros, o los cristianos, creyentes en Cristo, somos lámparas. Y por eso este mensaje se ha llamado ¿qué tipo de lámpara eres? Para que ustedes puedan entender un poco mejor a qué se refería Jesús cuando hablaba con la parábola de la lámpara, nos dice la Biblia en Juan 5:35, Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay tres detalles. Están hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, sí. Hay tres detalles que nos puede decir ahí, como algunos de los principios de ser lámpara. Entonces, lo primero es que la lámpara tiene que estar encendida, y para ser encendida necesitamos una luz. Y si sabemos que Jesús es la luz del mundo, cuando escuchamos tener a Jesús en nuestro corazón para brillar. exacto, para encender. Lo segundo es que debe ser una lámpara brillante, dice. Y lo tercero es que es una lámpara, nosotros somos unas lámparas temporales. Vamos a definir un poco las características que tiene una lámpara, y sobre todo las lámparas de esa época, para poder todavía entender mejor la parábola. Entonces, lo primero es que la lámpara de esa época requería aceite. Lo segundo es que siempre se prendía, todas las noches. Entonces era una lámpara que se utiliza a diario. Lo tercero es una lámpara que se debe cuidar la mecha. Esa era una de las situaciones más difíciles de las lámparas en esa época, y era porque cuando se acababa la mecha generaba un humo, y como esas casas tenían solo dos ventanas normalmente y dos ventanas superiores pequeñas, entonces el humo se llenaba como la vivienda de humo. Entonces sí, la gente tenía que estar muy pendiente de cómo estaba la mecha, quitarle las ¿cómo es que se llama? Como las... No, no, pero también los pedacitos que van saliendo, no sé cómo son, no, La ceniza, el sugado. no. Bueno, tiene que tener cuidado y cambiarla antes de que se acabara. La otra característica es que las lámparas, el propósito de las lámparas es que se tienen que ubicar en un lugar alto, ¿cierto? Para que puedan iluminar más. Una también característica de las lámparas es que la persona que tenga una lámpara debe ser responsable, porque una lámpara puede generar también problemas. La otra característica es que cuando hay muchas lámparas unidas, la luz se hace más fuerte. Y otra cosa muy importante, y es que las lámparas hay que cuidarlas de los factores externos para que su luz no se apague. Como el viento. Ahora, sí, como el viento, el agua, inclusive la tierra. La tierra puede apagar el fuego. Ahora, si traspolamos esto a nuestra vida espiritual, el aceite, ya definimos que nosotros somos unas lámparas. Ahora, para que nosotros funcionemos, vamos a necesitar un aceite. ¿Y cuál es el aceite que nosotros necesitamos? A Jesús. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, unción. porque Jesús
Al irse nos dejó el Espíritu Santo y ese es nuestro aceite. Lo segundo es que efectivamente, como somos lámparas, debemos funcionar también a diario. La tercera es que si las lámparas se debe cuidar la mecha, nosotros debemos cuidar también de nuestra, digamos, nuestra parte física. Lo que se va quemando o que ya no va sirviendo se tiene que ir eliminando. Después dice, se debe ubicar en un lugar alto. Nosotros como lámparas debemos ser visibles para los demás. Debemos poder dar luz a los demás. Debemos ser responsables, porque si nosotros somos lámparas significa que nosotros damos luz. Y si nosotros damos luz, debemos dar una luz que direccione hacia un camino correcto. Después, cuando hay muchas lámparas unidas, la luz es más fuerte. Cuando estamos reunidos aquí en el grupo de oración, en la iglesia, en familia, esa luz se hace más fuerte. Y finalmente, debemos cuidarnos como lámparas y como factores que generan luz de los factores externos. Factores externos en este caso serían factores del mundo. ¿Hasta aquí me van entendiendo? Ok. Ahora vamos a 4 textos para poder entender de cuál es o qué debemos hacer como lámparas. Entonces en Salmos 18:28 dice: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Dice: Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Y cómo Dios alumbra nuestras tinieblas? ¿Alguien más? Mostrándonos el camino correcto. Cuando nos hace el llamado, yo utilizo que enciende una luz en nuestro corazón y ya, pues, voltea uno los ojos hacia el Señor. Cuando empecé, como a la mitad de este mensaje, les dije quién específicamente era la luz del mundo. Jesús. Entonces cuando dice Dios alumbrará mis tinieblas, es que Dios envió a Jesús, porque si los salmos, recordemos que están en el Antiguo Testamento, y ahí nos está diciendo Dios alumbrará mis tinieblas, y lo hizo enviando a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿por qué Jesús es la luz? Porque Jesús es el ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿cierto? Entonces esa es la luz a la que nosotros, a la que se hace referencia. Después Pablo nos dice en la carta de Efesios: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. O sea, vivan como Jesús. Vivan como Jesús. Pero aparte de eso, hay 2 textos más que nos explican un poco más cómo es la gente de luz, cómo somos nosotros como lámparas. Y está en Filipenses 2, 14, 15. Hagan todo sin quejarse, que era algo que estábamos hablando hoy, antes de que ustedes llegaran, que mi mamá habló. Entonces, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. En otras versiones dice, para que sean intachables y puros. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces, si vemos la parábola, nos decía que la lámpara debe estar ubicada encima de la caja o en una parte alta para generar luz. O sea que ese era el propósito de esa lámpara. El propósito de nosotros, ¿cuál es? Que nosotros debemos brillar como luces radiantes en el mundo que está lleno de gente perversa y corrupta. Tenemos claro nuestro propósito, ya lo sabemos y lo dice la Biblia. Ahora, para rematar o para se me fue la palabra, para dar como como reforzar el concepto. Dice en Mateo 5:16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo ahorita a Amparito? Y es que nosotros debemos brillar por nuestras buenas acciones.
¿Y eso es por qué? Y dice, porque brillen a la vista de todos, ¿cierto? O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros debemos ser testimonios, debemos ser ejemplo, debemos, al ver esa luz de Jesús, nosotros debemos seguir esa luz y mostrarla para todas aquellas personas que no conocen el Evangelio y aquellos que sí lo conocen incluso puedan ver, porque dentro de la fe, dentro de los que nos llamamos creyentes o cristianos, hay muchas personas que no son buen ejemplo. Entonces, esa es la parábola que nos está dando Jesús. No sé si me están entendiendo. Muy bien. En otra versión, en la versión de Reina Valera, en donde dice, brillen a la vista de todos, dice, resplandecéis como luminares. ¿Qué es un luminar? Es cada uno de los astros que despiden luz. O una persona de mucha virtud, ciencia o sabiduría. A eso es lo que estamos llamados. A recibir sabiduría, a recibir conocimiento, porque la ciencia es conocimiento, y a tener una virtud, y así brillaremos como astros. Después en el siguiente versículo de la parábola de la lámpara dice, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Jesús con esta parte de la parábola? Que no hay ningún secreto. Que no se descubre. Digamos que la gente pensaría, y eso sería lo más común en entender eso, pero si nosotros sabemos que la luz es Jesús y dice, y todo secreto saldrá a la luz, significa que todo lo que nosotros somos, nuestro ser, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, por medio de Jesús, o cuando salgan a la luz, pueden ser transformadas. O sea, cuando Jesús sea parte de nosotros, puedan ser transformadas. Y dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Eso significa que muchas de estas parábolas, como lo hemos venido viendo, estaban hechas de una manera, aunque eran una forma muy como cotidiana, de la vida cotidiana, de historias cotidianas, de ese momento, de esa época. Jesús las dejó para que nos fueran reveladas a través de todos los tiempos. Y eso es lo que estamos haciendo con esta parábola, tratando de que podamos oírla y escucharla y entenderla, ¿cierto? Dice, la luz de la verdad de Jesús se nos revela, pero es posible que no seamos capaces de ver ni usar toda esa verdad inmediatamente. ¿Por qué? Porque solo en la medida que ponemos las enseñanzas de Dios en práctica, entenderemos y veremos más de esa verdad. Entonces, vemos la sabiduría y lo extremadamente como impactante que era Jesús, o que sigue siendo Jesús, y es que todos vamos a poder escuchar, todos vamos a tener revelación, pero algunos vamos a tener más revelación que otros. ¿Por qué es eso? Porque aplicamos el conocimiento que hemos venido recibiendo, las enseñanzas de Dios puestas en práctica en nuestra vida. Eso es muy importante y es siempre, digamos, lo que hemos tratado de resaltar, que siempre que hablamos de la palabra de Dios debemos ponerla en práctica. A medida que vayamos poniéndola en práctica vamos a tener más entendimiento. Y pasa como, no sé si alguna vez, en algún momento de su vida, alguien se iluminó una cara, ¿cierto? Era un juego. Entonces, exacto. En una fogata. Si nosotros ponemos la parábola en imagen, esa parábola de la lámpara sería algo así. Y es que nosotros tenemos una luz, ¿cierto? Y esa luz proviene de Jesús. Pero ¿qué pasa si esa luz se hace más grande? Alumbra más. Alumbra más. ¿Qué pasa si esa luz se hace más grande? Cuando esa luz es tan grande, ya las personas no ven que es uno. Ven a Jesús a través de nosotros. Esa es la explicación de toda la parábola, que las personas puedan ver la luz a través de nosotros, y entre más luz haya en nosotros, pueden ver a Jesús, al mismo Jesús.
Y ya para finalizar, dice, luego agregó, presten mucha atención a los que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero en el reino de Dios no hay nada para desperdiciarse. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que si tú caminas junto a Él, das los pasos junto a Él, las cosas se te van a dar en cuanto a entendimiento. Pero si no lo quieres hacer, simplemente se te va a quitar el entendimiento, porque no hay algo que quede en ese espacio para que se pierda. Y básicamente también hay una parábola de los 3 siervos, que de pronto la han escuchado, donde a uno le dejó 10 monedas, a otro 5 y a otro 1 moneda. ¿Y qué hizo cada uno? Que uno la convirtió en más monedas, otra también, y el último simplemente no hizo nada y se la quitaron. Entonces quiere decir esto, que aún el poco entendimiento que uno pueda tener, si uno no está dispuesto a obedecer, si uno no está dispuesto a alimentarse, si uno no está dispuesto a hacer una lámpara que dé luz, pero una luz efectiva, pues simplemente esa lámpara será una lámpara sin luz. Y ya para cerrar, si vemos en Juan 9:4, que era uno de los textos que les hablé acerca de Jesús, nos dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Después de ya tener todo el conocimiento y haber desglosado un poco más todo el contexto y los significados de esta parábola, podríamos decir que mientras tengas a Jesús y al Espíritu Santo en tu vida, porque son la luz, básicamente el texto decía, mientras tengas el día, ¿y el día qué es? Es luz, y la luz es Jesús y el Espíritu Santo. En tu vida, tu propósito estará cumpliéndose. No dejes que el mundo te bloquee su luz. Y con ese el mensaje quería cerrar. No sé si